Lo decíamos en la introducción, vamos a estar hablando con el doctor Héctor Paglia, economista. ¿Por qué? Porque una de las cuestiones de esta coyuntura económica tiene que ver justamente con lo que decía en épocas anteriores Milei. Para esta época, vociferaba el actual presidente, íbamos a estar prácticamente en cero en la economía. Hola Héctor, gracias por venir. Al contrario, un gusto, Cristian. ¿Qué análisis, qué se puede decir de esta cuestión del presidente? Que para esta época íbamos a estar en cero, es cierto, estamos en el 2, la ha bajado, pero para cualquier país normal sigue siendo alta. No, seguro, seguro. El índice de inflación mostró cierto amesetamiento, después una baja en los 2 meses anteriores, 3 meses anteriores, y nuevamente un repunte, si bien hay que reconocer que el mes de julio tiene factores estacionales que por lo general hacen que el indicador de la inflación suba. Pero esto no es excusa para argumentar que el proceso de desinflación no es lo suficientemente consistente con lo que el programa económico relata y mucho menos con los anuncios que a fin del año pasado y ratificación a comienzos de este año hizo el presidente diciendo que la inflación a mediados del 2026 iba a ser una historia del pasado. Eso tiene consecuencias directas porque el presidente habla de la macroeconomía. Para doña Rosa y don Pepe que están mirando del otro lado, esa macroeconomía no termina de derramar en la microeconomía. Locales, una proliferación de locales que están vacíos, unas pymes que es el verdadero fuente de trabajo, estamos hablando de pymes entre 15 y 20 personas, que no la están pasando bien. Y vamos a entrar en la reelección que aparentemente y eventualmente quiere el presidente Milei. ¿Tiene alguna herramienta que haga que se mejore la economía para doña Rosa y don Pepe? ¿Cree? Bueno, en este camino económico que lleva, ¿no? Sí, lógicamente este programa nosotros lo venimos cuestionando desde su inicio, desde su implementación, porque es un programa financiera, netamente financiero, sin componentes productivos y sin hacer hincapié en la necesidad de dar un horizonte para que la producción realmente crezca. Entonces, una inflación que va erosionando los salarios, pues los salarios y las jubilaciones se atrasan respecto a la evolución de la inflación, con caída en sectores muy dinámicos de la economía en el nivel de actividad, traen como consecuencia lo que vos bien señalas: desempleo, cierre de empresas, mora en los créditos, la gente que no puede pagar sus obligaciones. Entonces tenemos todo un panorama que es muy difícil que se revierta de cara a las elecciones, si bien el gobierno muestra cierta preocupación, pero con los hechos, si vamos a la fría realidad de los números y de las decisiones, no condicen esta preocupación, entre comillas, que dice tener el gobierno con las medidas que toma. Esta es una especulación propia que hago y me meto un poco en la política, ¿no? Parece más preocupado en colonizar en función de su ideología los países de la región, Colombia, la elección con Brasil, etcétera, que la microeconomía, ¿no? Sin embargo, esta última semana o estos últimos días hubo dos noticias negativas. Una fue la inflación y la otra fue que, si bien eran buenos los números que tenía del riego país, pero vuelve a superar la barrera de los 500. Esto es una señal clara de los inversores que le están diciendo no sé qué, vos me dirás. Sí, acá lo que se está viviendo es una aceleración de la incertidumbre de cara al año electoral. A pesar de que Caputo vino y dijo y presentó previsibilidad. Bueno, pero o digo, es una narrativa que construye. Yo creo que hay gran parte de narrativa. Yo creo que después el inversor no se fija tanto en lo que dice el funcionario, sea el presidente, sea el ministro, sino en lo que va viendo de la evolución de la economía en paralelo o simultáneamente a cómo va evolucionando la realidad política. Es decir, siempre y nunca hemos negado que la política es la que da el marco y la economía es el herramental que sirve a objetivos de la política. Cuando eso tiene un proceso de incertidumbre creciente como estamos teniendo, las consecuencias son estas, donde el emergente más importante es el aumento del riesgo país, que ha sido significativo. Cuando Caputo anuncia el programa financiero para lo que resta del año 2026 en la Bolsa de Comercio en Córdoba, y para el 2027,
el riesgo país estaba en 400. Sí. Ayer cerró a 517 puntos. Entonces estamos en un proceso en donde la desconfianza, abona la incertidumbre. Claro, porque a pesar de haber dado esa narrativa de seguridad a los inversores, a los empresarios, que se vuelven multiplicadores de la política que quiere decir el presidente, la realidad económica le está dando otro mensaje, que son los principales que perciben. Seguro, los motores de la actividad económica están deteriorados y no funcionan. El crédito no funciona, por lo que decíamos recién, los altos niveles de mora, la mora hasta 4 veces el promedio histórico, o sea, hoy no es todavía un problema para el sistema financiero, pero sí es un problema para muchísimas familias y muchísimas pymes. Y por otro lado, la inversión está, y lo hemos conversado contigo, respecto a lo que traía el RIGI como anuncio y lo que traía el RIGI, el régimen para grandes inversiones, y lo que traía como 3 sectores, realidad energético y como montos de inversión. Claro. Entonces, los sectores que más absorben mano de obra, que son la industria, el comercio, la construcción, totalmente deprimidos y con muchos casos con quiebras. Y sectores de poca absorción de mano de obra, incluso el sector petrolero, que es el que más ha crecido, en los últimos 32 meses de gobierno del presidente Milei, ha expulsado mano de obra. Entonces, toda esa situación está influyendo para que precisamente el gobierno debiera estar muy preocupado que su estrategia económica no está derramando bienestar ni esperanza en los argentinos. En un pasaje de esta entrevista recién manifestabas de que el gobierno percibe las cuestiones que no le los empresarios y por eso el riesgo país que tiene que ver mucho con la confianza, con la inversión, etcétera. Y entra a jugar la política como la macro que decae en la economía. ¿Qué crees que están percibiendo de la política los inversores? ¿Tendrá que ver con que ratifique el mandato presidencial a poco más de un año? ¿Eso es lo que perciben? Hoy las evaluaciones en términos políticos. Las evaluaciones que nosotros estamos advirtiendo por parte de inversores importantes, inversores productivos, ¿no? Inversores de cartera que vienen con la bicicleta a hacer bicicleta financiera o carry trade. Los inversores productivos están diciendo, bueno, vamos a ver cuál es el panorama o cuál es la oferta electoral para el 2027. Hasta ahora aparece él. Como aparece el presidente monopolizando el escenario político y todavía no se sabe qué es lo que puede surgir de la oposición o qué otro emergente puede haber. Hoy se habla de emergentes del lado empresarial, del lado periodístico, que pueden llegar a dedicarse a la política o ser candidato a presidente. Entonces, toda esa incertidumbre, todo ese bagaje los de inversores propuestas que no se retraen. Hasta que rectifique el mandato. Se retraen. La economía argentina, para que nosotros tengamos una idea, necesita 8 o 9 puntos más de inversión productiva para poder empezar un proceso de crecimiento. O sea, si hoy está alrededor del 16% y cayendo a una tasa del 6% anual la inversión, para llegar al 25% de acá a octubre del año próximo, y el esfuerzo debiera ser muy grande. Coincido con lo que decís, pero por otro lado tenemos al Fondo Monetario Internacional diciendo, pronosticando, presagiando que la Argentina va a subir entre 4 y 5 puntos, digo. Hay que ponerlo en contexto. El mayor socio del Fondo Monetario Internacional es Estados Unidos. Y el mayor deudor del Fondo Monetario Internacional es la Argentina. Exactamente. Que la Argentina pero lo maneja Trump, ideológicamente, seguro. Comulga con Milei. Ese aspecto, ese punto que vos señalas, Cristian, es muy importante. ¿Por qué? Porque en la elección de medio término apareció un prestamista de última instancia, que fue Bessent, el secretario del Tesoro de Estados Unidos. No sabemos qué va a pasar en noviembre de este año, cómo va a ser el resultado de la elección de medio término en Estados Unidos y si ese prestamista de última instancia va a estar disponible frente a una corrida cambiaria. Clarísimo. Por eso el equipo económico
está tomando algunas medidas, renovó el swap con China, o sea, China ya no es comunista, no es el socio claro, exactamente. al cual no vamos a ir, no solo los renovó, sino que los renegoció para un mayor plazo, y está poniendo una serie de elementos sobre la mesa para decir, bueno, la parte financiera vamos a tratar de blindarla para que lo económico, lo político Es no muy lo cierto arruine. lo que decís, vos, elecciones intermedias, apareció el secretario del Tesoro de Estados Unidos con eso, que no era plata, hay que decirlo, era un swap que se usa El en solo términos anuncio técnicos. despertó expectativas y Exactamente. frenó la Y gran ahora caída. tenemos las elecciones intermedias de Donald Trump, que hay que ver cómo le va. Así es. Podríamos decir, para sintetizar esta nota en términos generales, Héctor, que la economía o la reelección de Milei, ergo, que depende mucho de la economía, digo, como decía el asesor Bill Clinton, de la economía estúpido, Así es. depende de la suerte de Trump en las intermedias. entre No, otras es cosas. un factor más, depende fundamentalmente de Milei y de su equipo y de qué política lleve adelante y al menos que esboce un mensaje de esperanzador para el sector productivo. Cosa que yo lo pongo en tela de juicio, creo que es muy difícil. El gobierno en las últimas horas ha ratificado vía el presidente del Banco Central, vía el viceministro de Economía Daza, que las medidas siguen siendo estas, que el ajuste monetario va a seguir, que la prioridad es bajar la inflación, lo cual sería loable en un programa mucho más amplio, pero no como un objetivo en sí mismo, porque los objetivos en sí mismos, como mantener la paridad 1 a 1 en la convertibilidad, se agotan rápidamente y después dan sorpresas en materia El política. resultado a corto y a mediano plazo, después termina Así es. explotando como el 2001. Así es. Como siempre, gracias, Héctor. Un gusto. Nos vamos, hasta la semana que viene.